La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Este episodio va a tener dos partes. Una primera es esta, y no es de lo que en teoría es el tema de la semana. Muchos me van a decir, pero no hablas de lo que dijo Cristina. No, primero porque creo que todos van a hablar de eso. Y segundo, porque me gustaría dejarlo de cantar. Y darme cuenta con el paso de los días si es un tema o es un tema de los hiperpolitizados. Y ya. Este tema del que es este episodio que se divide en dos partes, sí es un tema. Para mí, por lo menos, es un tema. Y es un poco autobombo, obviamente que sí, pero quiero entrar a por qué se pudo instalar, por qué se logró, qué pasó, qué fibra tocó. La segunda parte es una entrevista, una clásica entrevista. En este caso con Eduardo Crespo, alguien que también viene pensando estos temas que Anaconda viene trabajando hace tiempo. La cosa acá fue más o menos así. Uno fue viendo el nivel de primavera monetaria en todo en el principio del 2020, esos meses, y decís, ¿qué pasó? Después vino la pandemia y una especie de disputa moral con el dinero. Me acuerdo que con un grupo de amigas teníamos un grupo de WhatsApp y hablábamos todo el tiempo de los que estaba empezando a gestarse entre quienes tenían la transferencia asegurada y quienes salían a la calle a laburar. Eso se convirtió en una discusión moral. El que sale es malo y se perdió parte del oído, de la comprensión. Ese dinero en la calle, amorfo, invertebrado, construyó algo. No sé qué, pero se vio. Y se empezó a mirar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este podcast empezó poquito tiempo después de ese momento, y por eso fue que también de modo invertebrado, desprolijo, no estudiado en el sentido del paper. Es que a veces pasa que el paper llega, pero llega demasiado tarde. Y alguien tiene que poder decir antes del paper, che boludo, se nos está escapando la tortuga acá, ¿no ves que ahí pasa algo? Así que la Anaconda estuvo mirando y decía, bueno, entremos por acá. Y por eso fue que hicimos 4 episodios de este tema. La crisis oximorónica, los no registrados bis, Narnia y de los trabajadores de los otros tipos de trabajos. Y fue raro lo que pasó estos días, después de los últimos episodios, porque de pronto explotó el tema. Empezó por los márgenes, y eso quizá merezca detenerse un poquito. Un podcast, un hilo de Twitter, una nota en un portal, luego una nota en un newsletter, el presidente de la Nación, la vocera y la Nación. Si algo tan pequeño como esto logra hacer desde un lugar tan pequeño que esto se vuelva tema, no es por la capacidad de propagación de la palabra, es porque tocó una fibra. Y cuando un tema toca la fibra, es tema. Por eso algunos temas enormes, o que se creen enormes desde enormes lugares, no son temas, porque no tocan la fibra. Esto lo tocó. Se instaló y desde lugares marginales, vamos a decir así. Quizá tenga que ver con que esos lugares marginales pudieron ver también esto marginal. Marginal como fenómeno. No, pero los números, Mariana. Bueno, salí a la calle. Obviamente que lo que pasó fue la trampa. Hay efectivamente quienes celebran el fenómeno de la informalidad,
de la plata por fuera del reconocimiento del Estado. Lo aplauden que el Estado ahí no llegue. Lo barrani celebrativo es preperonismo, amigos. Imposible de celebrar así. Otros, lo que estamos haciendo es planteando algo para ayudar con el diagnóstico. Plantear la paradoja. Porque la respuesta cerrada, mira, queman la plata porque total no se puede ahorrar. Bueno, pero tenés plata para quemar. O tenés plata para ahorrar. Todos no tienen plata. No, todos no tienen plata. Pero hay un 39% de pobres. Claro. Pero nada de lo que observás en la calle te parece que es para detenerse y pensarlo. La certeza absoluta. No es así, no es así, no es así. Bueno, te celebro la certeza y como soy prejuiciosa tiendo a pensar que esa certeza viene de un camino estructurado y, ¿por qué no?, de la transferencia asegurada en el 2020. Algunos dicen que es pequeño el porcentaje. De esto hablamos en la entrevista con Eduardo Crespo también. Otros lo que dicen es que puede ser que sea pequeño, pero existe. Y la política no lo está interpelando, o por lo menos la política tal cual la conocíamos hasta hace muy poquito tiempo. Hay quienes dicen que siempre fue así, que lo que decimos es exagerado. Pero está ahí. Y aunque sea pequeño, si está ahí y es un fenómeno, ¿por qué no ir a mirar? ¿Por qué no ir a, como se dice estos días, enamorar? Algunos dicen que esto arranca en 2010, 2012, con todo el desfasaje del dólar más barato y la necesidad de mantener esta irregularidad en algún lugar. Puede ser, la verdad es que no lo sé, y en un punto no me interesa saberlo. Lo único que me parece para celebrar no es lo que sucede, sino que el tema se haya podido instalar. Algo que hemos dicho un montón de veces en los episodios es que estamos hablando de un sector que no es el prototipo de la informalidad que teníamos en los 90, que incluso Suar hizo con eso la famosa gasoleros. Estamos hablando de una irregularidad que tiene algún tipo de reconocimiento en el sistema, por ejemplo, bancario. Hasta puede estar la transferencia. No es el negro en el sentido del dinero por debajo, todo cash, barrani para la foto. No, es esa economía frente a la que el Estado le pierde el rastro. La psicoanalista, la panadería, la manicura, la peluquera. Ni con QR. ¿Cash o transferencia? ¿Cómo sabe el Estado qué hice ahí? A lo mejor les presté plata, nada más. De eso hablamos también en la entrevista con Eduardo. Más que una entrevista, es una conversación, un intercambio con personas que tenemos ganas de mirar y salir un poco del paper. Y a lo mejor que dentro de un tiempo nos digan, no, estaban equivocados, y decir, sí, estábamos equivocados. Pero mientras tanto, señalar un poquito y decir, che, ¿acá no habrá algo? Porque además después viene la cosa seria. Supongamos que estábamos equivocados. Bueno, no pasa absolutamente nada. Pero ponele que no. Ponele que algo de razón teníamos. Entonces la estadística está mal. Y si la estadística está mal, las políticas públicas van a estar mal porque parten de un mal diagnóstico. Y ahí tenemos un problemón. ¿Cuál es el problema de hacer la pregunta? ¿Qué negación puede haber con hacerse la pregunta? De todo eso va este episodio, esta conversación, este autobombo. Porque sí, con alegría desde un lugar muy chiquitito, marginal, uno dice, metí el temita, estaba bien. Y no es una cuestión de ego, aunque también, ¿por qué no reconocerlo? Es la salutación de que la oreja estaba bien calibrada. Eso sí, es una celebración. Tanto decir la oreja en el asfalto, la oreja en el asfalto, bueno, cuando la oreja escuchó y tocó la fibra, pasa algo raro con estos episodios. Me escriben más en privado que en público. Y hay una palabra que algunos usan. Me dicen que decir esto es ser valiente. No me parece, pero lo que sí da cuenta
es del nivel de temor que tenemos de hablar de algunas cosas. ¿Por qué? Eso también es parte del problema político. El cagazo a decir algo. De eso también hablamos en esta charla con Eduardo Crespo. Esto es solo la introducción. Hacia dónde vamos en este episodio, que es ya una saga. Ahora viene la charla. Si te querés quedar, me parece que te puede gustar. Primero la cuestión de la digamos, no de la celebración de la economía informal en sí misma, por supuesto, sino la cuestión de conversar sobre cómo se había instalado, que era, digamos, desde un podcast pequeño, tu hilo, la nota en un portal, lo que viene comentando hace tiempo Lorena. Lo de Maslatón, es decir, Lo de Maslatón, claro, pero ahí aparece como las dos cosas. Por un lado, el tema de que yo lo que observo, me parece, es que lo de Maslatón, no por él, digamos, no me gusta personalizar, pero digamos, este modo, claro, hay como una celebración de un dinero que circula y al que el Estado no puede controlar. Me parece que, o sea, en mi caso y en el tuyo, lo que hay es una observación más como decir, che, mirá, Estado, ahí se te escapa la tortuga, pero no para que vayan a perseguir a los que tienen ese tipo de economía, sino como para poder establecer algún tipo de política, porque si el diagnóstico está mal, está mal. Y después la otra cosa que sí, en mi caso, es celebratoria, que es el tema de, bueno, si algo tan pequeño como un hilo de Twitter, si bien Twitter hoy es como la cablera de la política, ¿no? Todo lo que se discute ahí luego sale, ya sabemos, pero un podcast, un hilo, una nota y demás, si tuvo semejante repercusión y después pasa a La Nación y demás, es porque evidentemente eso estaba en el aire y uno lo que fue es como tocar la fibra y ahí es que explotó, digamos, pero evidentemente estaba ahí, si no el impacto no lo podés tener. No, tuvo un impacto, para mí el impacto viene justamente porque hay mucha gente que ya se daba cuenta de que algo raro estaba ocurriendo, de que obviamente estamos en crisis, no hace falta explicar que tenemos más de 100% de inflación, que no hay dólares en el central, que digamos nuestra moneda está debilitada y que eso genera malestar, pero también digamos, me parece que todos se dan cuenta, yo recibí WhatsApps y mensajes de provincias, de Córdoba, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Río Negro, y todos te dicen, no, mirá, acá está igual, te dicen, ¿no? Y vos, con Urbano también, porque gente dice, no, mirá, esto, bueno, vos te movés en un círculo de gente acomodada, de tipo Recoleta, Puerto Madero, Palermo, o el centro, digamos, yo vivo más en el centro, en Buenos Aires, pero no, es decir, yo doy clases en Moreno, que es, no sé, tercer cordón lejos, la Universidad de Moreno queda 40 kilómetros de Buenos Aires, digamos, del centro. También, vos hablás con los alumnos que viven por ahí, te dicen, no, acá está igual. Entonces, hay algo que sí, que yo creo que se percibía y no se condice con el discurso que venía con esto de que el crecimiento no reduce la pobreza. Creo que era uno de los diagnósticos que estaba instalado. Se creció, sí, porque eso sí estaba detectado, que había habido un crecimiento, que el nivel de desempleo era bajo, pero bueno, no reduce la pobreza. Se lo quedan 4 vivos, ¿no? Esto es otra cosa que digamos, se estuvo machacando, ¿no? Se lo quedan 4 vivos, ¿no? El problema es distributivo, que es probable que haya aumentado la desigualdad, porque justamente acá esto es muy heterogéneo, pero digamos, me parece que hay mucho más de lo que vemos, porque no solo se ven restaurantes llenos, no solo se ven los teatros, los cines, los recitales, las canchas, toda la gente que se fue a Qatar. Y el récord de vacaciones, sí. Ahí hay una cosa que me parece que es importante subrayar. Primero esto, que la celebración de que el tema se haya instalado. La otra cuestión, el tema de que no es que uno está celebrando que haya dinero fuera del sistema, qué lindo, qué bueno, ¿no? Sino que es como decir, otra vez, como hacer un diagnóstico para que las políticas públicas sean las correctas. Y después, un tercer elemento también como aclarar es que a veces uno dice economía informal, economía en negro, y me parece que tenemos el modelo de más los 90, ¿no es cierto? Cuando la informalidad era la cosa border lumpen.
o antes, ¿no? Una cosa como la cosa lumpen, o la cosa de caídos del sistema en todo el sentido. Y acá a lo que me parece que hay como una referencia es, por un lado, a esa economía que funciona con el alias y la transferencia, ¿no? Que es, yo quiero pagarte algo y entonces te transfiero. Y efectivamente ese dinero está bancarizado, está en blanco, ¿no? No es un dinero oculto abajo de una mesa con anteojos y un gorro en una esquina que nos encontramos, sino que es un dinero que está en blanco. Pero sobre ese dinero el Estado no tiene ningún tipo de referencia de qué pasó. Para eso te estoy pagando un trabajo con eso, pero es una transferencia bancaria. Y yo puedo decir, no, le presté plata a Ernesto porque soy una amiga. ¿No? Entonces, eso se pierde de vista el trabajo. Y ahí vos tenés la manicura, la psicóloga, el chino, cuando le pago por el alias. Entonces, hay toda una economía que a veces llega a ser, los alquileres. O sea, yo pago cash. Y el Estado no tiene la menor idea cómo pagué el alquiler. No Entonces, tiene la menor idea y no la va a tener, y no la va a así como... tener. Entonces, eso es una economía enorme que funciona. En mi caso es más de la mitad de mi economía, todo eso que cuento, la manicura, el pelo, el chino, el alias, qué sé yo. Y lo que me queda blanqueadísimo con factura y qué sé yo es mi trabajo, que yo lo tengo que facturar porque si no, en mi tipo de trabajo no tengo forma de estar en negro, en el sentido más absoluto. Em, y bueno, y las compras en los supermercados grandes o cosas así. Pero después todo lo demás funciona por transferir. Y es como un dinero que va, viene, entra, qué sé yo, ni la más mini. También hay una cosa que me dicen, siempre fue así. Bueno, no, porque para Bueno, hacer una transferencia yo tenía que ir al cajero o al banco, ¿no? no, Ahora claro, no. y el tema es, con esto que dijiste de las transferencias, digamos, bancarias, me hace acordar del sistema PIX en Brasil, que yo no, que imaginaba que en Argentina no existía, pero evidentemente existen con otros nombres, eh, dando clases de dinero, digamos, en Brasil, recuerdo, digamos, durante la pandemia que estaba en Buenos Aires, decía, bueno, ¿para qué usa uno hoy el cash, ¿no? El efectivo? Le digo, no, no. En principio en Brasil nadie anda con una pila de billetes a la más latón. Es todo, digamos, tarjeta de crédito, de débito, y digo, nadie usa efectivo. ¿Para qué lo usarían ustedes? Digo, no sé, para comprar droga, ¿no? O droga o algo ilegal, no sé, armas, no sé. Y me dice, no, no, hoy PIX, PIX. PIX es una transferencia bancaria que no queda registrada en ningún lado, compras droga, compras lo que quieras con eso. Bueno, lo que me decías es que esto hasta está en los supermercados de menor porte, ¿no? Claro, porque en lugar de usar el QR, lo que se usa es la transferencia. Entonces yo le transfiero a Jin Wan Chan, que es el dueño del chino, y el Estado no sabe que yo compré. Lo que sabe es que yo le transferí a Jin Wan Chan y a lo mejor le presté plata porque tengo además de un amigo que vive en Brasil, un amigo chino. O sea, hay como es eso, hay como una pérdida de registro, que insisto, yo no es que digo, che, qué bueno, buenísimo que el Estado pierda de vista todo esto, pero digo, si después hay una cantidad de dinero que el Estado no pudo registrar, no sabe cuánto, llegado el caso, tiene que volcar a la calle. Entonces, es como algo tan simple como eso. Conduce no solo a errores de política, sino a errores de diagnóstico y de acción política, de campaña electoral, digamos, basada en ideas que están pifiadas. Esto que decíamos, digamos, se lo quedan cuatro vivos, o acá el problema es, digamos, el crecimiento no genera más. Hay quien dice, ¿no? Creo que Grabois dice, ¿no? Acá, por más que crezca la economía, no podés sacar a la gente de la pobreza, porque fíjate que creció la economía. Saben que estamos hablando de 2 años de crecimiento de la economía. Creció la economía y la pobreza aumentó. Bueno, me parece que hay una serie de problemitas ahí de cómo estamos mirando las cosas y creo que justamente tuvo el impacto que se vio porque justamente mucha gente se empezaba a dar cuenta de que hay algo raro que no cerraba. Después habrá que explicar en términos más técnicos cuál es digamos, en términos económicos, cuál es el gasto autónomo de todo esto, porque uno puede decir, bueno, todos esos gastos son gastos inducidos, es decir, gente que recibe plata y gasta. ¿De dónde viene el gasto inicial, el gasto que origina todos estos procesos que genera efectos multiplicadores?
Yo sospecho que hay más exportaciones de lo que se está midiendo, bastante más, digamos, no sé cuánto, no tengo una estimación, pero me parece que hay muchas cosas que se exportan. Te decía esto de vos das un reportaje o algún servicio, una charla, lo que sea, que te la pagan afuera, en mi caso ocurrió, bueno, y te la quieren pagar, si la cobras en Argentina tenés que liquidar al oficial. Entonces, creás todo un incentivo para PayPal, cobrar con una cuenta en otro lado, digamos Brasil en mi caso, o cosas por el estilo, porque en Bueno, Argentina hay un caso que yo estoy empezando a conocer más en detalle, que son emprendedores, pero emprendedores en una escala un poquito más grande que el de Instagram, ¿no? Que te vende la matera o la remera hecha a mano, sino una cosa un poquito más grande y que básicamente exportan, que venden muy poco acá y venden todo afuera. Y estamos hablando desde complementos de juguetes, complementos para instrumentos musicales, productos elaborados con materia prima acá, o sea, hay de todo. Ellos están armando un sistema porque justamente acá me parece lo que parece una cosa interesante, es que ellos no quieren formar parte de una economía permanentemente marginal e informal, pero el sistema tal cual está ahora los mata. Entonces, lo que están armando es algún tipo de mecanismo que les permita cobrar en cada país y hacer ingresar el dinero de modo a través de transferencias a la Argentina para que se vuelva pesos, para evitar la cosa del dólar físico. O sea, por ejemplo, ir a cobrar a Uruguay o ingresarlo a través de las cuentas de las cuevas. Entonces, eso lo que tiene de relevancia, que estamos hablando de 20.000, 30.000 dólares por año de personas individuales que tienen un emprendimiento, pero si son 2.000, 3.000 personas en una cámara, que encima están aliándose con cooperativas para poder tercerizar el trabajo, porque cuando tenés no sé, el que te pide es China, es una escala que una persona sola no puede dar. Entonces, ahí hay toda una economía absolutamente formalizada en algún punto y por otro lado, absolutamente informal también. Y es absolutamente nuevo Ah, esto. claro, No está totalmente nuevo. No, totalmente nuevo. mira, vos recibís hoy una beca, no sé, que te la pagan Alemania para ir a una conferencia, pongamos, en Argentina. Pero digamos, para ir a la conferencia a Alemania o donde sea. Esto me contaba la esposa de un amigo que recibió una beca. El tema es que a vos te pagan en euros o en dólares y vos lo tenés que sacar el pasaje, porque esto te lo tercianiza, vos sacás el pasaje en Argentina y te vas para... El tema es que cuando vos liquidás esos euros que te entraron, los tenés que liquidar al oficial y, digamos, no te alcanza para el pasaje. Entonces, ahí hasta eso está generando mecanismos, digamos, el cepo es una invitación a todo esto. Yo creo que en Argentina tenés dos cosas, me parece, ¿no? En Argentina hay una serie de incentivos especiales, que es la alta inflación, primero, y fundamentalmente el cepo, porque, digamos, crea una serie de mecanismos, incentiva, digamos, todo lo que es Barrani, incluso este Barrani que no es marginal, no es lumpen, no es nada de eso. Después la inflación. La inflación creo que es otro elemento que genera tal distorsión de precios y demás que, digamos, facilita todo esto. Pero por otro lado hay una serie de tendencias, como hiciste en algún planteo, en algún podcast, que es mundial. Es decir, hoy ya no es la economía de los años 60, 50, del empleado de, no sé, de la Ford, pongamos, que ha sindicalizado, digamos, que viajaba a Mar del Plata. No, hoy digamos, tenés muchísima terciarización. Si toda la explosión de los servicios en el mundo tiene mucho que ver también con áreas que eran, actividades que eran industriales y que pasaron a, digamos, el departamento contable se convirtió en una empresa aparte, por ejemplo, el departamento jurídico es una empresa aparte. Eso es general y Sí, mucho también coopera. hasta hace pocos años la economía funcionaba, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Nike, que antes el mecanismo, viste, era en su país de origen más Asia, ¿no? Donde fabricaban. Y ahora esas empresas ni siquiera es que es marca A en su lugar de origen, marca A en Asia, sino que esas empresas A le compra a B, C, D, H, y en el esquema M es donde fabrican todo junto lo que pasa a ser de esa marca. Entonces, un nivel de tercerización en la ropa, sobre todo, que es muy impresionante. Entonces, esa economía
¿cómo seguís el hilo? Encima es transnacional, con lo cual hay todo un esquema que a veces pareciera como que hablamos de Nike y Vietnam, y como si la Argentina no tuviera nada que ver en ese proceso, ¿no? Una cosa medio así como para debatir, porque yo lo que me pasó, lo que te decía al principio, de que efectivamente una fibra esto tocó, porque nada, la repercusión, los llamados, a mí me llamó la atención también como, sin ser jorobada con algunos, el nivel de las personas, por lo menos que me contactaron, como personas como importantes, para decir, acá hay un tema, ¿no? Pero por otro lado, hubo muchos otros que lo que planteaban es como afirmaciones como es un pequeño porcentaje, esto pasó siempre, no hay una novedad, no hay un nuevo sujeto, es decir, afirmaciones muy taxativas como para echar por tierra o minimizar las cosas que decíamos. Y lo que me llamaba la atención es, bueno, así como nosotros no tenemos mediciones como para decir que esto sucede de tal manera, porque justamente no tenés forma de medirlo, así como están las cosas, me llama la atención que las personas que lo niegan tampoco den los elementos para decir, no, esto no es así. O sea, es como un no sí desde el me parece, pero no hay nadie que se oponga a lo que decimos, que diga, los números reales son estos y no aquellos. Ahí, ¿qué ves vos con el tema de las estadísticas, la discusión, la negación? No es así. ¿Qué te pasó con todo eso? Hay varios problemas. Primero, lo que decíamos antes, la economía mundial hoy es muy distinta y las tecnologías son muy distintas y eso, digamos, te obliga a repensar todo. Es decir, ese trabajador formal de la década del 60, 70 no existe más, o digamos, es una minoría decreciente en el mundo, que en la Argentina, digamos, hay elementos como para que eso se profundice mucho más aún, que es lo que decíamos antes, inflación permanente y cepo. Por un lado eso, yo creo que otro de los problemas que hubo en su momento con la intervención del INDEC es un poco la idea de que el INDEC funcionaba bárbaro, por ejemplo, y bueno, hasta que vino, no sé, Guillermo Moreno y lo destruyó. Poco es cierto, pero no que funcionaba bárbaro. Creo que hay muchas metodologías viejas que no están preparadas para captar estas cosas. O sea, habría que llamar a los especialistas, pero también he hablado con especialistas en estadísticas, por ejemplo, y te dicen, bueno, mira, esto lo están midiendo con 2 meses de retraso, no están captando tal cosa y tal otra. Bueno, se basan en declaraciones de la gente, que está bien, es normal, pero digamos, la gente está mintiendo cada vez más, porque digamos, tiene miedo también del Estado. En fin, hay una serie de factores que hacen la estadística. El tema es que toda esa gente no puede explicar justamente esto. ¿Por qué hay boom de turismo? ¿Por qué hay por canchas llenas, recitales que se agotan las entradas en horas? No pueden explicar todo esto. Es decir, hay algo ahí que no se está explicando y digamos, el que te dice, bueno, esto está circunscrito a un área, bueno, no, es la percepción de él, porque cuando te vas a cualquier otro lugar, digamos, ves otras cosas. Y lo que me parece es que hay, en el caso de los economistas, que es la tribu que conozco mejor, me parece que hay mucho economista que tiene una base teórica, digámoslo así, pero que básicamente lo que hace es mirar números y confía mucho en esos números y los fetichiza. Eh, digamos, no se pregunta a veces por la consistencia de los números que tiene. Vos no podés tener, por ejemplo, crecimiento, aumento de la pobreza y reducción de la desigualdad. No sé, es una combinación muy extraña, es inconsistente en términos, reducción de la desigualdad en términos económicos. Ahí hay algo que está mal. Eso te lo dice, digamos, o quemamos todos los libros o revisamos los datos. O revisar la teoría o revisar los datos. Hay ahí como, vamos a decirlo así en latín y en términos académicos, como cagazo a la pregunta. Sí. ¿No? Porque lo que a mí me llama la atención, diría mi psicoanalista, deja de negar, se te nota mucho, que es cuando alguien te dice algo y dice, che, no estará pasando tal cosa. No. ¿Viste? Ese gesto, ¿no? Y que trasladado fuera de mi inconsciente, lo trasladamos a la política y sería como que, che, acá hay un fenómeno que. No. Eso a mí me llama la atención. Como respuestas, ¿viste? De 2011
Y si vos salís de ahí, sos traidora, no entendés nada, o ese gesto me llama poderosamente la atención. Es que hay dos, digamos, obviamente desdecirse de las narrativas que uno se armó y revisar lo que uno dijo, o lo que uno piensa, o lo que piensa el grupo al que uno pertenece, ¿no? Somos, no sé, yo hace tiempo que vengo con estos temas de neurociencias, psicología evolutiva. Somos animales tribales, somos monos parlantes y tribales, ¿no? Hay dos narrativas dominantes, que una es que está todo destruido, digamos, la narrativa, por ejemplo, del macrismo, gente más para la derecha, para decirlo así, está todo destruido, estás inventando una historia que no existe, son 4 barrios, los que exportan software, esos son 4 tipos, no me podés decir esto, bueno. Y el otro tiene una narrativa paralela, parecida en algunos planos, pero digamos que, en fin, tiene buenos y malos mucho más claros, etcétera, que es, bueno, mirá, se la quedaron 4 vivos, el crecimiento no genera caída de la desigualdad. Se armó todo un discurso en torno a eso. ¿Por qué puede aparecer de repente un maslatón, o bueno, o outsider, ¿no? Diciendo, bueno, porque de repente no están en ninguna de esas grietas y empiezan a haber fenómenos y los remarcan, digamos. Y sí, yo creo que surge más que nada de la percepción de que hay algo que no está cerrando. En mi caso personal, me acuerdo a final de año que me quería encontrar con 2 amigos, no encontrábamos ningún, pero no estoy hablando de un restaurante de lujo, nada, no encontrábamos 2 bodegones, un bodegón con mesa para 3 personas. No, no, Entonces, lo que pasa es que ahí es como que cuando vos decís eso, para mí, digamos, siempre el hablar con las personas, como decís vos, las personas mienten, todos mentimos, por supuesto. De hecho, hay una parte que no sé si viste la película Irresistible, es una que está en Netflix ahora, que es una especie como de comedia de no, dos tipos que dirigen las campañas de un demócrata y un republicano. Todo muy exagerado para fijar la idea, pero hay una parte donde aparecen un tipo que maneja encuestas y la mina que hace todo el seguimiento de los datos de internet de cada usuario. Entonces, la mina, la que maneja la que hace la circulación, dice, al encuestólogo hay un margen de la mentira que él no puede controlar. Entonces ella dice, exagerando, pero dice, yo puedo seguir la mentira porque yo sí sé cuál fue tu búsqueda en Google. O sea, a qué redes entraste. Entonces yo, aunque si alguien te dice, no, yo no miro pornografía, yo en tu teléfono puedo ver si vos ves o no ves pornografía. Entonces es como exagerar la idea del tema de cuando uno habla y verbaliza, miente. Pero de todas maneras, incluso así, en la medición por ahí no te da, pero hay una cosa como cualitativa en la conversación con las personas, ¿viste? Y yo vuelvo al ejemplo de la manicura, de la peluquería. Te contaba antes, digamos, que yo conozco una mina grande, una mina de La Plata, que vivió todas las crisis y una mina tiene formación y qué sé yo, y me dijo una cosa que me pareció brillante, que me dijo, vos Mariana, fíjate las crisis vos tenés que medirlas en el crecimiento de las raíces del pelo de las mujeres. Porque si hay un restito para pagar el pelo, es porque todo lo básico ya ha sido pagado, si no, no lo pagás. Y me pareció una muestra muy poco medible y al mismo tiempo tremendamente contundente. Entonces, cuando uno dice eso, los que te dicen, no, no, no es así, no es así, no es así, te piden el dato absoluto, numérico, que te indique dónde vos probás que eso que estás afirmando es cierto. Pero también es cierto que ese dato que retruca o contradice lo que nosotros estamos diciendo tampoco aparece. Entonces ahí termina habiendo como una especie de colisión de datos, en lugar de decir, che, bueno, a mí me falta el dato grande porque mi argumento es que eso no está pudiendo ser medido. Y el otro que diga, a mí me parece que no, pero quizá tienen un punto. Ahí me parece que se armaría como la posibilidad de pensar el fenómeno, pero eso no está pasando ahora. digamos, yo creo que la repercusión es porque mucha gente vio que había un punto. Lo que dicen eso es un punto más chico de lo que vos decís, estás exagerando. Bueno, un poco también, creo que a Teodoro Adorno, ¿no? Decía que la verdad se expresa por exageración. Algo tenés que exagerar para que te escuchen, digamos. Entonces, me parece que sí, yo creo que hay una cerrazón con estos asuntos.
Estos métodos de descubrir el tema del pelo, etcétera, es el que hoy usan los arqueólogos para tratar de identificar cuánta gente vivía en un lugar, digamos, buscan pruebas muy indirectas. Claro, Claro, porque claro, te voy a claro. decir, bueno, vamos a los cementerios, a ver, ¿cuál era la desigualdad hace 5.000 años? Bueno, no tenías un Gini, no tenés nada, entonces van a los cementerios, bueno, pero mira, la tumba de este era 10 veces más grande que la otra, tenía, digamos, piedras preciosas, el otro no tenía nada, bueno, había desigualdad, o no había, porque todos estaban enterrados de la misma manera. Son métodos indirectos, pero son los que se tienen cuando las mediciones no son suficientes o están mal, y me parece que son distintas mediciones. Podemos tener distintas mediciones que nos den una idea. El tema es formarnos un concepto de cómo está funcionando. Tal vez ese sea lo más difícil, más que el dato, es cómo está funcionando realmente. Porque hay gente que te dice, bueno, mira, está aumentando la construcción y está cayendo la venta en supermercados. Uno se pregunta, bueno, pará, no cierra. O la gente compra ladrillos, si compra ladrillos porque compró comida. Claro. Y si se arregló el pelo porque comió, porque digamos, hay la pirámide de Maslow, ¿no? El tema de, digamos, en economía vos tenés esta idea de que tenés un efecto ingreso, si vos no te vas de vacaciones sin comer, hay una serie de cosas básicas, los bienes básicos, que son las primeras cosas que vos tenés que comprar, ¿no? Comida, vestirte, y vestirte también, ¿no? Bueno, la ropa de la gente es un indicador. Sí, Si vos a la gente, un amigo, cuando que él estuvo viviendo afuera y cuando volvió en 2001, un empresario teatral muy conocido, y volvió y me dice, a mí me llamaba la atención cuando volví en el 2001, la ropa triste de la gente, me decía él. claro, No me decía ni gastada ni fea, me decía la ropa triste. lo veías por los costaditos acá, toda ropa muy gastada, Muy lavadita, gastada. Sí, muy limpia, gastada, perfecto. Sí, 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 eso y en no, el no, 2001 sí. era Lo eso. que no quiere decir que uno no observe la crisis. A mí me gusta llamar la crisis oximorónica, porque no es ni la inflación junto con el desempleo de la hiper, que vos decís inflación, desempleo, pobreza. Listo, me cierra, chic. No es la deflación, desempleo y destrucción del aparato productivo de los 90. Esa crisis la entiendo. Esta es otra. Y ahí me parece que está como el llamado a, bueno, abramos la cabeza y revisemos los libros a ver qué aparece, como para poder explicar algo que no es igual a lo que vivimos. No es No, ni no el es. 89 ni es el 2001. Tampoco es una predicción, porque tampoco esto significa que si de acá a las elecciones, pongamos, se dispara el dólar, que es una posibilidad de una especie de Rodrigazo, no aumente dramáticamente la Exacto, pobreza y claro. empecemos a ver otras cosas. No es una predicción. Alguno me dijo, bueno, pero no me puedes decir que ahora estás creciendo. No, puede ser que el último mes no, puede ser que el último mes no, no sé, eso habrá que verlo también. Pero digamos, yo te puedo decir lo que vino ocurriendo en el último año y medio, los últimos 2 años, sin duda que no cierra con lo que me estás diciendo, y digamos, algunos datos los tenés que rever, digamos, o que está creciendo la construcción o están cayendo los supermercados. Los dos juntos no dan. Claro, Es decir, claro. hay consistencia. O si no, quemamos, vuelvo con esto, quememos todos los libros, digamos. Me parece que acá no es solamente un tema de datos, yo creo que hay un empirismo a veces así medio superficial, y acá es la consistencia de los datos con las ideas básicas con las cuales pensamos el mundo real. Sino, bueno, o revisamos la teoría o revisamos los datos. Alguno de los dos puede estar mal. Yo discutía mucho durante la cuarentena estricta con amigos y con amigas que estaban como muy enojados con que la gente empezara a salir cuando todavía no estaba autorizado el permiso para salir, ¿no? Como que irrespetuoso, que no sé qué. Y ahí una cosa que decía es, bueno, le digo, pero mirá que esto lo que dejó en evidencia es la gente que tiene la transferencia asegurada, ¿no? Que podés trabajar desde tu casa y tenés tus ingresos igual. Y entonces ahí apareció, se empezó a ver en la calle esta economía, que era una economía que no tenía la transferencia, o sea, tenía que estar físicamente en la calle porque si no, no tenían ingresos, ¿no? Incluso algunos altos, pero que no tenían ingresos. Y ahí entonces se combinó que se vio esta economía en la calle y al mismo tiempo el enojo de estas personas que no podían salir con el encierro y el enojo de los que decían se tienen que quedar porque los que no se quedan son unos hijos de puta. Y ahí aparece la cosa, viste, el apoyo trumpista, ¿no? Como el voto Trump,
que termina eso exagerándose, es el que dice ni te vacunes, ¿no es cierto? Pero ahí eso que apareció se vio, y me parece que ahí hay una explicación del mal humor, que no es tanto contra el dirigente, sino contra quien se enojaba con el que estaba saliendo porque no entendía que no podía no salir. Esa combinación, ¿vos cómo la lees? Sí, yo creo que la pandemia fue un experimento en gran escala en muchos planos, por ejemplo, desde la educación, en donde todos decían, bueno, la educación es el futuro del país, etc. No, pero también son guarderías, porque la gente necesita trabajar, necesita que sus hijos unas horas estén a un lado también. Entonces, por ejemplo, era un caso. Y efectivamente, todo lo que era, esto se vio en Brasil también, lo más difícil digamos, de administrar era todo lo que era informal, todo aquel que no tenía un salario asegurado o que no podía trabajar desde su casa. Y al mismo tiempo me parece que puso en evidencia que era mucho más fácil trabajar en casa para muchas cosas, lo cual abrió espacios para otras actividades que las que estamos empezando a ver ahora. Es decir, los efectos de la pandemia se van a sentir por años y me parece que no fue un hecho transitorio, deja una serie tanto de heridas, obviamente, como de soluciones y opciones tecnológicas, etcétera, que ya estaban, pero se aceleran, digamos, sin dudas. Y sí, yo creo que el tema informal es muy claro, ahí se generó una grita. Yo debo confesar que al inicio estaba entre los que condenaban a los que salían, sobre todo el que salía a hacer deporte. Yo también salía a andar en bicicleta un poco, pero aislado. Pero sí, me parece que nos estábamos viendo justamente esta informalidad creciente que ya estaba y se profundiza en eso. Y la pandemia lo profundizó aún más. Claro, a mí me Sí, parece que lo de la pandemia sirve políticamente como para mirar ahora, porque hace muy poquito, parece que pasó hace un montón, pero hace muy poco, sí. pero me parece que es el momento de decir, paremos un poquito, ¿qué pasó? ¿Qué se puso en evidencia en ese momento? Y ahí es donde me parece que es como la cosa de bajar el dedo, ¿no? Y decir, bueno, habilitemos la pregunta. Quizás no es exactamente como dice Eduardo, quizás no es exactamente como dice Mariana, quizás no, pero tampoco es que no, tipo no. Eso, porque la Bueno, pandemia puso eso en evidencia, esa bronca social, no es que son una manga de hijos de puta y yo soy buena, debe ser un poco más complejo que eso, ¿no? no, claramente, claramente. Es decir, el que no tenía ingresos fijos, el que dependía de toda esta economía barrani, llamémosla como querramos, para él era una tragedia. Y de hecho, está muy claro también la recuperación que tuvo cuando se empezaron a aflojar, digamos, los controles. Y tuviste una economía que cayó 9 puntos más o menos y al año siguiente crece más de 10. Decía que iba a demorar 5 años en recuperarse la caída de la pandemia. No, en pocos meses hubo un salto impresionante y al año siguiente crece más del 5, por lo menos de los datos oficiales, ¿no? Datos oficiales más del 5. Entonces, hay algo ahí que sí, sin duda, me parece que se está obviando eso y habría sido muy diferente una pandemia, digamos, con el mundo de los años 60, digamos, donde, no sé, la mayor parte de la gente trabajando en el mundo formal, etcétera, habría sido algo muy distinto. Y obviamente también puso en evidencia, me parece en el caso argentino, diría en general en Occidente, pero en América Latina en especial, la debilidad de los estados, porque China puede pararte un país completamente, que no se mueva una mosca, pero para la epidemia también, paró todo y en 2 semanas paró. Y la Argentina es todo medio. Entonces, no para la epidemia, pero al mismo tiempo querés tener la economía parada, ninguna de las dos cosas cierta. Tampoco es que podés abrir todo, es una contradicción, porque tenés un estado bastante débil, y es muy débil para obligar a la gente a quedarse en casa y es muy débil para controlarla, es muy débil para medirla, no controla su propia moneda, es decir, no logra imponer su moneda en su territorio. Entonces, también puso en evidencia la fortaleza y la debilidad de los diferentes estados. Te leí muchas veces hacer mención al periodo de, sobre todo 2012, 2015. Viste que es como, cuesta hablar de esos años, porque pareciera que si uno hace algún tipo de cuestión, hay como una especie de, está fomentando no sé qué, con el macrismo, como, y ahí hubo una cantidad de problemas. De hecho, fue cuando originalmente en ese gobierno iba a ocurrir la sintonía fina
de la adecuación de las tarifas, y, o sea, fue una propuesta de gobierno y eso no ocurrió, pero si uno lo menciona, viste, es como que te tiran con algo. Y vos hablando de esos años, creo que tu frase fue algo así como, llegamos a 2015 con la economía ya explotada. O sea, vos ves una continuidad de los problemas de ese periodo, ni hablar de Macri y el pedido de la deuda al fondo, más algo, o sea, hay que empezar a mirar todo esto allá por 2012 entonces, no solamente ahora. Yo diría un poco antes. Antes. Yo creo yo creo que el pecado original está en subestimar la inflación, digamos, la intervención del INDEC es parte de este tema, es decir, hay inflación, supuestamente nunca nadie explicó muy bien por qué fue, no querían pagar unos títulos que estaban indexados a la inflación, pero eso, ya comenzar a subestimar la inflación, a no medirla, etcétera, me parece que ya era un indicador de algo que se estaba haciendo mal. Y la inflación trae consigo una serie bastante grande de problemas, digamos. Combinado en Argentina con bajas tasas de interés, etcétera, Argentina pasa a tener ya alta inflación y salida de capitales. El año 2011 creo que decía Ben que era un macrocidio, porque tenía salida, había que poner el cepo o había que devaluar y hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de ordenamiento de tarifas, de tipo de cambio, de todo. Probablemente ya alguna especie de principio de plan de estabilización en 2012, no había otra, porque se estaban quedando sin reservas. Y esto ocurre en un contexto internacional todavía bastante favorable. Si nos fuimos al cepo con $600 la soja, la tonelada de soja, entonces hay muchísimo para revisar. Y insisto, creo que no es solo porque generalmente dicen, no, mira, no, con Néstor estaba bien, fue Cristina. No, yo creo que lo del INDEC fue Néstor, digamos así. No sé, hay que ponerles nombres, me parece que esto empieza un poco antes. Y efectivamente, ya en 2011 la economía estaba explotando, en 2012 que la economía se cae. Si vos ves el periodo 2011-2015, el PIB per cápita cae, terminamos más pobres de como empezamos. Si no me equivoco, el salario en pato cae y tenés una economía ya sin reservas, porque el número que tiró Cristina el otro día, 30.000 millones, no, digamos, netas, estabas casi, creo que no llegaba a ser negativa, pero estabas en 1.200 millones de dólares, una cosa así, nada. Y con CEPO que trae todos estos problemas, que te barraniza la economía, te barraniza las exportaciones, te genera todo tipo de incentivos para saquear al Banco Central. No, esto ya estaba con muchos problemas. Con Macri se agravaron, obviamente con Macri, desde el diagnóstico hasta la irresponsabilidad del endeudamiento desesperado, pero entiendo que ahí también hay un tema hay una lógica electoral complicada en la Argentina, es decir, nadie quiere dar malas noticias, nadie quiere devaluar, por ejemplo. No digo que la devaluación es una solución, pero el tema a veces no queda otra. Entonces hagamos lo que es, bueno, cepo, bueno, o endeudémonos. Necesitamos ganar las elecciones de medio término, nos endeudamos. Y bueno, las dos cosas no funcionan. Yo creo que el endeudamiento en definitiva es peor, pero digamos, me parece que forma parte de la misma lógica. Creo que hay un inmediatismo que tiene mucho que ver con la forma como funciona el sistema político. Hay que ganar la elección, entonces posterguemos el tema a todo lo que se pueda hasta que explote. Argentina se ordena cuando explota, desgraciadamente. Es así, se ordena después de la hiperinflación de los 80 y se ordena un poco después del 2001. Nadie quería salir de la convertibilidad, es el mismo tema. No, tal cual. Igual ahí hay como una cosa de, con un amigo tenemos viste, nos oponemos al abriaqueísmo, ¿no? Viste que lo que habría que hacer bueno, yo no sé lo que hay que hacer. Parto siempre de esa base. Por lo menos en la economía, no tengo la menor idea, en otras disciplinas a lo mejor conozco un poco más, pero no sé lo que hay que hacer. Lo que sí me violenta es que en el debate político no se me permita mirar hacia atrás y comprender lo que pasó para entender mejor cómo ocurrieron las cosas y no cometer el mismo error. Eso me parece que es incluso peor que estar en la silla eléctrica del Ministerio de Economía y tomar decisiones, porque ni vos ni yo sabemos lo que es estar ahí.
¿no? Y seguramente la decisión del momento es mucho más difícil que comentar en un Zoom. Ahora, lo que me parece suicida es que una vez que esa decisión se tomó, uno no pueda mirar para atrás y decir, che, mira, bueno, aquello que se hizo por las razones que hayan sido, porque explotaba todo, si no, déjame analizarlo, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí importante. Uno puede decir, para mí hay que hacer esto o aquello. Lo que no me podés decir es que esto no tenga, nunca tenga costos, nunca tenga un sacrificio. Es decir, vos querés pleno empleo, querés distribución del ingreso, querés que la economía crezca, querés bajar la inflación y no me decís por dónde hay, digamos, quién sale perjudicado. Hay contextos en donde todo lo que puedes decir son buenas noticias. Si vos estás en una depresión, probablemente todo lo que vengan para adelante sean buenas noticias. Pero cuando estabas en una situación como 2011, 2012, desgraciadamente había que dar algunas malas noticias. Pero esto, Ahora, ahí, digamos, mientras te escucho, pienso que la respuesta a eso sería, bueno, pero para eso hay que meterse con el poder fáctico y qué sé yo, y ese tipo de relato. ¿Vos cómo responderías a eso? depende, hay contextos en donde, bueno, puede ser que a veces algún poder fáctico, habría que ver qué es eso, pierde, pero, por ejemplo, en el caso de la inflación, esta inflación por monopolios, cosas por el estilo, no cierra por ningún lado, en todo el mundo hay grandes empresas, hay concentración de capital y esto no genera por sí mismo inflación. Puede haber alguna otra cosa, generalmente hay que meterse con alguien, pero digamos, en definitiva, bueno, tampoco te metes, quiere decir, este mismo que te dice, claro, te tendrías que meter, pero en definitiva, cuando llega la hora, apuesta a otra cosa, digo, acá la política más que nada, ¿no? Pero me parece que en las coyunturas puntuales que estamos hablando era dar algunas malas noticias, es decir, esto que te digo, nadie quiere devaluar, no, devaluar tiene costos, devaluar no es una solución en sí misma, pero a veces tenés que ordenar precios relativos y no lo querés hacer, bueno, entonces decime qué haces. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, congelo tarifas, trato de congelar el tipo de cambio oficial, bueno, pues se te crea una brecha que no la podés controlar. Y bueno, no sé, entonces, decime qué hacemos. No tenés una solución. Bueno, creo que lo que hubo, por ejemplo, y lo que faltó durante el periodo de Alberto es una decisión política de que había que estabilizar, incluso con malas noticias, que al principio iban a tener muchos problemas, pero tal vez suelen fracasar, porque Y, a- digamos, y, los a- planes y, y ahora ya es medio tarde, ¿no es cierto? muy tarde, muy tarde. Hoy ya no hay poder político, no hay nada. Hoy es tratar de llegar como sea colgados del travesaño. Claro. Pero tratar de estabilizar, me parece que los planes de estabilización en general fracasan hasta que alguno funciona, porque el resto de América Latina se estabilizó. Y yo no vi ninguna revolución en América Latina, digamos, contra los poderes fácticos. Sin embargo, no tienen alta inflación y en general están más ordenados macroeconómicamente, tienen muchos problemas de desigualdad, de violencia. Es decir, Brasil, por ejemplo, es un país que crece menos que Argentina en los últimos años. Con lo que creció Argentina en el 2022 ya pasamos a Brasil ya por los últimos años, pero no tiene alta inflación, ni tiene un descontrol cambiario, ni tiene, digamos, tiene reservas el Banco Central, en fin, creo que se puede lograr esto sin ninguna revolución contra los poderes, o solo hay poderes fácticos en la Argentina. Digo, pareciera que están todos acá, no sé, es medio raro. Sí, bueno, a veces termina pasando como que los símbolos quedan por adelante de la economía, ¿viste? Y yo soy de comunicación, ¿viste? O sea, amo los símbolos, pero a veces es la economía política y los símbolos están o a la par o después, ¿no? Como si no, todo el tiempo hablar de poderes fácticos y en ningún momento, No, y además, sobre todo porque tenés que tener poder político para enfrentarlos también, llegado el caso, si es que esa fuera la decisión. y fuera, pero además creo que hay un tema que va más allá de lo económico. Me parece, ¿no?, que hay cierto provincianismo en Argentina, que es no ver qué es lo que pasa en el resto del mundo, qué es lo que pasa en la región, en qué país, no sé, bajan la inflación controlando monopolios, en qué país tienen cepo, en qué país tienen las tarifas congeladas 10 años, en qué país te regalan la luz. Digamos, hay que preguntarse eso, ¿dónde está ocurriendo lo que se plantea como solución? Lo último, Eduardo, que te pregunto, estas preguntas, volviendo al inicio de la conversación, ¿no? Como el impacto, lo que me llama la atención, no sé si a vos te pasó, es que son preguntas que en general el peronismo de ahora como que es incómodo hacer, ¿no? Son preguntas que
que quedan mal, te ponen como en un lugar de, vos lo decís porque no sé qué, digamos, como que enseguida el mote antes de la pregunta. ¿Sabes lo que me llamó más la atención de todo esto? Es gente que consiguió mi teléfono, por ejemplo, no sé, jueces laborales, abogados laboralistas, trabajadores, compañeros, que me escriben y me dicen, uy, por fin se pone, yo no me animo a decirlo. Y digo, qué loco que estemos en una circunstancia de estas preguntas que son incómodas, no se puedan hacer, porque si no las hacemos nosotros, la derecha las hace cortando la cabeza. Claro, sí, sí, la autocensura permanente, yo creo que ahora algunos empiezan a soltar, pero hay mucha gente que ya lo pensaba hace muchísimo tiempo, pero no lo dice en público. Algunos porque tienen costos muy evidentes, bueno, porque estoy en la función pública, soy subsecretario o no sé qué. Y otros porque están en la militancia y no quieren quedar aislados. Somos parte de tribus y en poco se ve como una deslealtad a la tribu. No hay debate, no hay una reflexión, no hay un liderazgo tampoco. Sí, sí, eso totalmente de acuerdo. Creo que han sido, sí, esto de la grieta no ha ayudado mucho a pensar, porque justamente la grieta tiende a encolumnar y no se ven, sí, las falencias propias que han sido muchísimas. Que no Sí, quiere sí. decir que uno saque los pies del plato de lo que piensa, ni del No, espacio, o sino uno se simplemente, dale, discutámoslo, charlemos de una esto. actitud, claro, una actitud gorila o imaginar que el otro, Claro, no. el otro que viene hace algo parecido, pero apuntando para el otro lado, pero nada Sí. más. También ¿quién se endeuda en la escala en que se endeudó el gobierno de Macri? Por ejemplo, uno puede empezar a hacer preguntas de este tipo. ¿O dónde se bajó la inflación nada más que parando de emitir? O lo que decía Sturzenegger. En fin, uno puede hacerse un montón de preguntas de este tipo. Creo que sí, hacérselas en ciertos espacios será, digamos, valentía. A mí más de uno me dijo alguna de estas cosas que Sí, a mí me viví. dicen, qué valiente. Yo digo, pero no, es que es como yo un punto en que si no te haces la pregunta, me diría Palmiro Caballasca, en Señorita Maestra, viste, que decía, me hirve la cabeza. Si no me hago la pregunta, me hirve la cabeza. A mí mucha gente me dice, vos lo podés decir porque estás en Brasil. Porque no estás en la otra tribu, no estás en el macrismo que te dé una cobertura, o no sé, en algún otro grupo, no sé, con Milei, con quien fuere, y dentro de este grupo no dependés, digamos, tu subsistencia, lo que sea, no dependés, no sé si es por eso solamente, pero efectivamente hay muchos incentivos para quedarse repitiendo el planteo general de la tribu. Sí, sí, totalmente. Bueno, Y es muy... ojalá que sirva para algo. Eduardo, mil gracias. No, te Después agradezco. lo editamos y va a quedar lindo. Y bueno, sigamos rompiendo las bolas. Bueno, te agradezco mucho, fue muy interesante las preguntas, tus observaciones y te sigo en tu podcast que me parece muy bueno. Buenísimo. Bueno, mil gracias. Cuando vengas a Buenos Aires, a ver si nos tomamos unos vinos. Dale, dale, sí, sí, Dale, voy a andar por julio. Ahora voy en junio, pero cortito, una semanita, y en julio voy, así que si querés te dale, mando un nos WhatsApp. vemos. Dale, perfecto, listo. Bueno, un Dale. beso grande, gracias. Fue una realización de La Patriada Producciones.